Hola, bienvenidas y bienvenidos, soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y recordad que hicimos en el vídeo anterior de la serie esta variedad de mosaic. Os dejo aquí el enlace al vídeo de lo básico en mosaic crochet, y en esta modalidad dejábamos estos flecos en cada uno de los extremos, puesto que empezábamos cada fila con un hilo nuevo y al terminar esa fila cortábamos el hilo. Esto puede no gustarnos y podemos preferir esta otra variante en la que, como veis, solamente quedan los cabos de inicio y de final, porque durante todo el trabajo no hemos cortado los hilos, los vamos arrastrando. La parte de atrás, como veis, es muy parecida, queda muy similar, ambos son tejidos no reversibles, solamente tienen una cara. Y como veis, pues hemos utilizado aquí filas de ida y de vuelta. Lo vamos a ver ahora perfectamente y haremos sucesivamente una fila de ida y una de vuelta y nos quedará pues este borde que no hemos cortado los hilos, sino los hemos arrastrado. Y bueno, pues podemos preferir esta técnica a la otra. Ya veremos cuáles son sus indicaciones y cómo podemos aprovechar esos flecos que a veces pueden estorbarnos, pero a veces podemos sacarle partido. Bien, como veis, hemos utilizado el mismo patrón en los dos y el de la derecha, el de sin flecos, queda más alargado. Bien, entonces lo que vamos a hacer para solucionar esto es duplicar las columnas. Como veis, hemos cogido el patrón original y hemos duplicado cada columna, la hemos repetido, puesto que si va a tener filas de ida y vuelta, va a tener el doble de filas, pues vamos a hacer el doble de columnas para que el dibujo quede más o menos en la misma proporción. Bien, este es el patrón que utilizamos en el vídeo número 1 de esta serie de mosaic, en el que hicimos un ejemplo de cómo hacer el mosaic con flecos, es decir, con vueltas solamente de ida. Cortábamos el hilo al final de cada vuelta, al final de cada fila, y empezábamos con un nuevo hilo que nos dejaba un fleco aquí y otro fleco allí. Lo que vamos a hacer ahora es otra modalidad de mosaic crochet en la que no vamos a dejar flecos solamente al principio y al final, porque no vamos a cortar los hilos, y la diferencia va a ser que vamos a hacer no solo filas de ida, sino filas de ida y vuelta. Este sería el patrón que hemos adaptado para esta modalidad, porque acordaos de la imagen que acabamos de ver, cómo utilizando el mismo patrón queda más alargado. Entonces simplemente veis que hemos duplicado las filas, cada una de las filas, de las columnas, cada una de las columnas del primer patrón, del patrón este que utilizamos en el otro ejemplo, la hemos duplicado. Cada columna es ahora una columna doble y así el diagrama tiene mayor anchura. Bien, este sería el patrón tal cual, y vamos a ver un poco con detalle las características específicas de este patrón. La primera columna y la última, que están señaladas con las flechas amarillas, nos indican en qué color se va a hacer esa fila. Al igual que en la modalidad con flecos, en esta modalidad que no deja flecos en los bordes, también cada fila se hace en un solo color, toda la fila, independientemente de que en esa fila nos indique que sea color claro o color oscuro. Y si veis, las filas están numeradas porque son de ida y vuelta. Aquí están los números impares, la fila 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente, porque las filas de vuelta son la fila 2, 4, 6, 8 que tenéis numeradas en la columna de la izquierda. Lo siguiente que destacamos es este cuadrado rojo. Este cuadrado rojo lo que nos indica es la secuencia que se va a repetir. Si vamos a querer hacer más de 3 de estos cuadrados que vemos aquí, queremos hacer 10, no tenemos más que repetir esta secuencia que queda dentro del cuadrado rojo tantas veces como veces queramos repetir ese motivo. De hecho, si veis, es exactamente lo mismo que se repite una y otra vez, y una vez que quisiéramos finalizar con la última repetición, añadimos estas dos columnas simplemente y ya terminaríamos el trabajo. Bien, vamos a imaginar que estamos trabajando en esta fila, que la primera columna nos indica que vamos a hacerla con color oscuro, con verde oscuro, y vamos a ver cómo en esta modalidad las cosas son diferentes a la otra que habíamos visto. Empezamos con esta fila 5 en color oscuro y lo primero que nos encontramos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadrados en color claro. Cuando estamos trabajando con un color y nos encontramos con cuadrados del otro, lo que hacemos es por cada cuadrado una cadena y nos saltamos el punto que queda debajo. Es decir, aquí empezaríamos la fila número 5 haciendo un punto bajo normal. Los dos extremos, la primera columna y la última, se hacen con punto bajo normal y después haríamos 1, 2, 3,
4, 5, 6 cadenas, nos saltaríamos estos 6 puntos de abajo y haríamos aquí punto bajo, y aquí nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas. Es decir, cuando en una fila que trabajamos en un color nos encontramos con su color, hacemos punto bajo, y cuando en esa fila de color nos encontramos con el otro color, hacemos una cadena y saltamos un punto. Esto es en la fila de ida, que vamos a hacer entera hasta terminar, y en la fila de vuelta las cosas son más sencillas. Cuando nos encontramos el color contrario hacemos cadena igual, es decir, haremos una serie de cadenas encima de las cadenas que hicimos en la vuelta de ida. En la vuelta de vuelta, valga la redundancia, hacemos las mismas cadenas encima. Aquí en su color, estamos trabajando con color oscuro, cuando encontramos color oscuro hacemos punto bajo, todo es igual salvo que haya X que tener en cuenta, y vamos a verlo. Hemos terminado ya la fila 6, vamos con la fila 7 que trabajamos en color claro. Y esto nos lo indica la estrella de la primera columna. Aquí haríamos un punto bajo y ahora trabajando con color claro nos encontramos X. Eso significa hacer un punto alto 3 filas más abajo. Bien, lo vamos a ver perfectamente en el paso a paso. Vais a ver qué sencillo es. Aquí haremos punto alto, 3 filas más abajo, punto alto, punto alto, punto alto, punto alto, punto alto, todos 3 filas más abajo. Y aquí nos encontramos un color que no es el de la fila, porque esta fila es en color claro. Como esto es en color oscuro, aquí hacemos una cadena, 2 cadenas, nos saltamos los 2 puntos de abajo y hacemos punto alto en el siguiente punto, 3 filas más abajo, punto alto, punto alto, punto alto, así sucesivamente. Así terminaríamos esta fila número 7 y cuando fuéramos de vuelta en la fila número 8, lo que haríamos, vamos a cambiar el marcador, estamos trabajando ahora en la fila 8, pues en esa fila 8 lo que vamos a hacer es, estamos trabajando en color claro, donde veamos color claro vamos a hacer punto bajo, donde veamos cadenas, que realmente aquí veríamos X porque no está repetido el mismo patrón, aquí esto sería X, 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 6X, donde vemos X hacemos punto bajo. Esta es la única diferencia. En la fila de vuelta no se hacen puntos altos, 3 filas más abajo, sino que donde hicimos punto alto, 3 filas más abajo, en la fila de venida, en la fila de vuelta hacemos punto bajo. Todo lo demás es igual. Aquí haríamos cadena, cadena, saltaríamos esos 2 puntos de abajo, aquí haríamos punto bajo, todo esto serían puntos bajos porque en la fila de venida habían sido X. Y así sucesivamente. Bueno, esto es la teoría del patrón y ahora vamos a ver en la práctica cómo es realmente mucho más sencillo de lo que parece en esta explicación de inicio. Vamos con ello. Aquí tenemos nuestro patrón, es el que nos va a indicar todos los pasos que tenemos que dar. Simplemente tenemos que aprender a leerlo y que nos transmita toda la información. Bien, la primera fila la vamos a hacer en color oscuro, como indica la estrella, y vamos a hacer la fila de vuelta sobre las cadenas de base con punto bajo. Bien, aquí podemos optar por hacer las primeras cadenas y una fila de punto bajo o hacer 2 filas de punto bajo, ida y vuelta, según prefiramos que quede el resultado final. Bien, vamos a utilizar este hilo de color verde oscuro, es un hilo de algodón mercerizado y vamos a utilizar ganchillo de 2,5, es el que indica el fabricante o uno un poco mayor. No me gusta que los tejidos en mosaic queden demasiado apretados porque tienden a deformarse. Bien, pues hacemos un nudo deslizado y el patrón nos indica que tenemos que hacer 40 cadenas. Lo que sí es interesante es hacer esas cadenas no muy apretadas. Yo que soy de cadena apretada, sobre todo por el tema del C2C con los dichosos huecos, pues me tengo que esforzar, pero sí conviene hacer una cadena, una secuencia de 40 cadenas en este caso, que no estén muy apretadas. Hacemos al final una cadena de subida y empezamos a trabajar de vuelta esas cadenas de base que hemos hecho haciendo un punto bajo en cada una de esas cadenas. Es decir, estamos construyendo el cimiento, la base de este mosaic que vamos a hacer y, como os digo, podemos terminar y dar por hecho que esta fila de puntos bajos es la fila 2
o que esta sea la una y volvamos con otra fila si queremos que el borde quede más ancho. Esto ya es a elección de cada uno y de cada una. Este sería el último punto bajo, que no se nos despiste nunca el último, y este punto ya no lo cerramos con el mismo hilo, sino que aprovechamos para hacer el cambio de color. Vamos a utilizar este otro verde más claro que contrastará mucho con el verde oscuro. Dejamos una cierta longitud para que después al final podamos esconder ese hilo. Traemos este hilo nuevo, hacemos una cadena de subida, que la vamos a hacer ahora en cuanto organicemos los hilos, las madejas para que no se nos enreden, pasamos la oscura para la derecha y ahora vamos a trabajar con el color claro, así que esa la dejamos ahí un poco abandonada. Sujetamos el color nuevo. A ver, José Manuel, céntrate. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Esta sería la fila 3 con color claro y simplemente es una fila entera de ida y de vuelta de puntos bajos. Hacemos esa cadena de subida, giramos el trabajo y ahora estas dos vueltas, la 3 y la 4, van simplemente a ser una sucesión de puntos bajos, uno en cada uno, empezando bien por ese primero, que no se nos pase, y después un punto bajo en cada uno de los 38 restantes y el último en la fila, en la columna número 40, que es la última. Como os digo, estamos haciendo ahora mismo la preparación, todavía no estamos trabajando realmente la técnica de mosaic, sino haciendo la preparación con estas 4 filas de punto bajo que nos dan un remate, una cenefa a la parte de arriba y la de abajo del tejido. Este sería el último punto bajo, que no se nos olvide, que tiene tendencia a esconderse un poco. Y aquí, como estamos en la fila de vuelta, ya hemos terminado, no cerramos el punto, sino que lo cerramos ya con el siguiente hilo, que es el oscuro. Como veis, lo traemos sin tensión, quedará ese cambio de color en el borde, pero no quedará fleco. Hacemos una cadena de subida y ahora vamos a leer el patrón, a ver qué es lo que nos indica el patrón. Podemos apretar un poquito el color anterior si vemos que queda con demasiada holgura. Damos el punto bajo, indique lo que indique el patrón, siempre el primero es un punto bajo. Y vamos a consultar qué tenemos que hacer. Estamos en la fila número 5, así que tenemos que hacer, aparte de ese punto bajo, ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Haremos 2 puntos bajos y el resto serán cadenas, en este caso 10. Una secuencia de 10 cadenas, 2 puntos bajos. Bien, os voy a explicar lo de las cadenas tal como os lo expliqué al principio, dando una cadena por cada cuadrado del color opuesto que nos tengamos que saltar. Es decir, en este caso vamos a hacer 6 cadenas para saltarnos 6 cuadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y trabajaremos en el séptimo, es decir, nos hemos saltado esos 6 cuadrados. Cuando terminemos ahora estas 2 filas que vamos a hacer, veremos cuál es el resultado y os propondré una modificación de este tema de las cadenas, porque ya veréis que haciendo una cadena por cada cuadrado solamente no va a ser suficiente, va a quedar el tejido con cierta tensión. Lo vamos a ver ahora. Nos correspondía por el patrón hacer 2 puntos bajos, que ya hemos dado, y vamos a hacer ahora la secuencia de 10 cadenas, que nos indica el patrón, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Nos vamos a saltar 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y en el número 11, que es ese, hacemos los 2 siguientes puntos bajos que nos indica el patrón. Aquí tendríamos 1 y 2. Y nos toca repetir por última vez la secuencia. Vamos a hacer 10 cadenas que saltarán por encima de esos 10 puntos. Esta es la cadena 5, la 6, 7, 8, 9 y 10. Cada cadena salta por encima de un punto que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el número 11 es donde hacemos los 2 últimos puntos bajos de esta vuelta y nos quedará hacer, según el patrón, 6 cadenas, porque nos quedan ahora al final de esta fila 6 cuadrados. Vamos a comprobarlo. Ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados de ese, del color contrario, así que hacemos 6 cadenas. 4,
5 y 6, nos saltamos 6 puntos y al saltarnos 6 el séptimo tiene que ser el de la esquina. 4, 5, 6 y efectivamente el último punto es el de la esquina, ahí hacemos punto bajo y vamos a empezar la fila de vuelta haciendo una cadena de subida, girando el tejido y ahora lo que habíamos visto en la teoría. Donde veamos cadenas, vamos a hacer cadenas, donde veamos puntos bajos, vamos a hacer puntos bajos, puesto que esta fila de ida que ya hemos hecho no tenía ningún punto alto. En la siguiente veremos cómo actuaremos cuando en la fila de vuelta veamos un punto alto de la fila de ida. Bien, pues hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, igual que en la fila anterior. Donde hay punto bajo, hacemos punto bajo. Como tenemos 2, hacemos 2 puntos bajos seguidos. Y ahora nos vamos a encontrar una ristra de 10 cadenas que vamos a replicar aquí. Vamos a hacer lo mismo. Haremos 10 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, nos saltaremos los mismos 10 puntos que saltaban las cadenas de la fila de ida y haremos aquí 2 puntos bajos, porque el patrón indica aquí que hay 2 cuadrados verde oscuro y por tanto hacemos 2 puntos bajos. Nos toca repetir lo mismo, vamos a tener que hacer otras 10 cadenas para saltarnos las 10 cadenas y los 10 puntos de la fila anterior y anclaremos, una vez que nos saltemos 10 puntos, en el número 11 y 12 haremos los 2 puntos bajos, que serían eso. Aquí ya no hay que contar, puesto que ya contamos en la fila de ida y ya sabemos los puntos que nos tenemos que saltar hasta llegar a estos dos donde hacemos punto bajo. Bien, estamos llegando ya al final. Recordad que empezábamos con 6 cadenas, pues 6 vamos a hacer aquí también. 3, 4, 5 y 6 y haremos punto bajo en el último, en el punto de la esquina, que aquí tiene ya ganas de esconderse, pero no le vamos a dejar. Aquí hacemos, como os decía, punto bajo y este punto bajo no lo cerraríamos ya en el color oscuro, sino que cambiaríamos al color claro y haríamos las siguientes 2 filas, una de ida y una de vuelta, con el color claro. Apartamos, por tanto, el color oscuro, traemos el color claro, lo pasamos con el ganchillo a través de los 2 bucles del punto bajo para cerrarlo, lo traemos este hilo sin tensión, ved que no quede tensión en el lateral, una cadena de subida. Independientemente de la secuencia que vamos a hacer, el primer punto siempre es un punto bajo, así que podemos apretar un poquito el color anterior y bueno, vamos a consultar el patrón y nos dice que en esta fila 7 vamos a hacer en color claro y tenemos que hacer un primer punto bajo y después, bueno, vamos a hacerlo sobre la marcha, hacemos, ahí un poquito se nos va la imagen, pero estamos haciendo un punto bajo, ese primer punto bajo de la secuencia, y ahora ya vamos realmente con la secuencia propiamente dicha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos serían puntos altos dados 3 filas más abajo. Bien, ¿por qué 3 filas más abajo? Porque nos vamos a saltar las 2 filas de cadenas que hicimos en el color verde oscuro y nos vamos 3 filas más abajo, ahí a la última fila que hicimos en este mismo color claro. Ahí metiendo el ganchillo de delante hacia atrás, pero por delante de las cadenas, hacemos un punto alto. Cogemos hilo, cogemos el punto, como veis sacamos el ganchillo por delante de las cadenas, de tal manera que estos puntos altos van a hacer una pared de puntos altos por delante de esas 2 filas de cadenas que van a quedar invisibles en la cara posterior. Y como sabemos que es un tejido no reversible, pues la cara de atrás no va a tener el mismo aspecto. De hecho, estas cadenas se van a quedar en esa cara de atrás. Bien, seguimos haciendo puntos altos, todos los que nos indicaba el patrón, que eran 6, este es el quinto. Como veis, el ganchillo lo metemos normalmente de delante hacia atrás, cogiendo todo el punto. No son puntos cogidos en uno de los 2 bucles, sino en todo el punto. De hecho, en esta variante de Mosaic, todos los puntos bajos se hacen normales, completos, cogiendo los 2 bucles. Acordad que en la otra técnica que vimos en el vídeo número 1, tomábamos los puntos bajos por el bucle posterior solamente. Bien, pues ahora nos toca hacer 2 cuadrados del otro color, por tanto vamos a hacer 2 cadenas, nos vamos a saltar 2 puntos, 1 y 2, y vamos a hacer ahora
10 puntos altos con el color claro tomados 3 filas más abajo. Allí donde en las filas anteriores hicimos cadenas, ahora vamos a hacer con el color claro puntos altos, que anclamos ahí 3 filas más abajo, sacando el ganchillo por delante y haciendo un punto alto, una vareta, sin tensión. No hace falta que demos ninguna tensión, es más, queda hasta más bonito haciendo los puntos un poco flojos. Así como en C2C tendemos a tejer muy apretado, en Mosaic Crochet os recomiendo tejer con una tensión floja, con una tensión normal, sin dar exceso de tensión a nuestros puntos. Vamos a seguir esta fila haciendo un punto alto. Os mostraba ahí que si con el dedo apartamos las cadenas es mucho más sencillo, como veis, dar los puntos altos. Tenemos las 2 filas de cadenas anteriores sujetas debajo del dedo y así el dar estos puntos altos 3 filas más abajo se facilita muchísimo, como veis, y podemos ir pues bastante más rápido sin tener que forzar el ganchillo para salir por encima de las cadenas, puesto que las cadenas nos las hemos llevado lejos y ahí no nos estorbarán. Este sería el último punto alto. Ahora el patrón nos indica que hay 2 cuadrados verdes oscuros y por tanto nosotros vamos a saltarlos haciendo 2 cadenas y saltando esos 2 puntos altos seguimos con nuestra secuencia de puntos altos en color claro dados 3 filas más abajo. Ahí las cadenas nos estorban, con lo cual, como veis, las apartamos con el dedo y dejamos el camino libre. Ahí las sujetamos por detrás, que lo veamos bien, están ahí las cadenas, pues nos las llevamos hacia abajo para que no nos estorbe y así podemos dar esta secuencia de puntos altos pues de una forma mucho más cómoda. Vamos a ver esta fila entera para que cojamos bien la técnica, que como veis es más fácil, bastante más fácil que en la teoría, cuando vemos un patrón tan complicado al que no estamos acostumbrados, con X, con cuadrados rojos, con cosas raras, nos puede asustar, pero creedme que es una técnica realmente sencilla y, como os decía en el vídeo número 1 de esta serie, es una técnica francamente adictiva. Una vez que empiezas, aquí lo de una fila más es infinito hasta que acabas el trabajo porque realmente engancha. Bien, pues vamos a terminar ya este último punto alto. Como vienen otros 2 cuadrados de color verde oscuro, nosotros nos los vamos a saltar haciendo 2 cadenas. Hacemos 1 y 2 cadenas. Estas cadenas también que sean flojas, que no tiren. Y hacemos los últimos 6 puntos altos que nos tocan, porque recordad que la fila anterior comenzaba con 6 cuadrados de color claro, pues ahora tenemos que hacer 6 puntos altos anclándolos en esa fila, que es la fila de color verde claro, que está 3 filas más abajo. Entre esta fila que estamos trabajando y donde anclamos estos puntos altos que estamos haciendo, hay 2 filas de cadenas de color opuesto, del color en este claro verde oscuro. Bien, pues este sería ya el último punto alto, que no se nos olvide que siempre hay que terminar e iniciar la fila con un punto bajo, que damos ahí, indicado por la estrella. Damos el último punto, que no se nos despiste, y vemos cómo nos va quedando ya el tejido. Ya estamos empezando a formar esa estructura geométrica de colores que pretendemos con el Mosaic Crochet. Y esto es lo que os decía. ¿Veis? Haciendo una cadena por cuadrado, las cadenas tiran demasiado y quedan esos bucles ahí, esas ondas en el color verde claro. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a deshacer este tejido y repetirlo haciendo, en vez de el número de cuadrados, tantas cadenas como el número de cuadrados, una más. Es decir, si tenemos que hacer una cadena, haríamos 2. Si nos indica que hay 2 cuadrados, haríamos 3. Si tenemos 3 cuadrados en el color opuesto, haríamos 4. Y veis cómo aquí el trabajo lo he repetido con esa técnica y queda mucho mejor. No quedan esas ondas, así que yo os recomiendo mucho que hagáis esta modificación de, en vez de tantas cadenas como el número de cuadrados que haya que saltar, pues número de cuadrados más una cadena. Y queda muchísimo mejor. Bien, pues vamos a consultar el patrón a ver qué tenemos que hacer en esta fila número 8, que es una fila de vuelta. Y en esta fila número 8 lo que haremos son puntos bajos en los puntos altos que tomamos en la fila anterior, y cuando nos encontremos el color contrario saltaremos
con cadenas y así sucesivamente. Donde haya punto alto haremos punto bajo, donde haya el color opuesto haremos cadenas. Pues hemos subido con una cadena de subida y lo primero que nos encontramos son ese primer punto, que no se nos olvide que siempre es un punto bajo normal, y ahora lo que nos encontramos son puntos altos, que hemos dado 6 puntos altos al finalizar la fila anterior, y por tanto aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. Bien, en la fila de vuelta, en las filas de vuelta nunca se hacen puntos altos. Donde se hicieron puntos altos tomados 3 filas más abajo, en la fila de ida, en la de vuelta se hacen puntos bajos. Por tanto, aquí nos encontramos de primeras con 6 puntos altos, pues hacemos 6 puntos bajos. Y aquí nos encontramos, este es el último, el sexto, y ahora nos encontramos con 2 cadenas, 3 realmente, porque ya hemos dado 3 cadenas para saltar 2 cuadrados. Recordad la regla de una cadena más que el número de cuadrados que tengamos que saltar. 1, 2 y 3 para 2 cuadrados, y en el tercero hacemos punto bajo, porque ahora viene otra secuencia de 10 puntos altos que dimos en la fila de ida, pues ahora en la de vuelta hacemos 10 puntos bajos. Como veis, es una técnica sencilla, se hace con puntos muy básicos, solamente tenemos que saber hacer cadenas, puntos bajos y puntos altos, y simplemente con este muestrario de puntos tan sencillo podemos hacer verdaderas maravillas de formas geométricas con Mosaic. Aquí estamos haciendo un patrón muy sencillo, pero se pueden hacer patrones complejos con mucha facilidad, sin tener que hacer cambios de color. Simplemente los cambios de color los hacemos con estos puntos altos que hacemos 3 filas más abajo. Bien, pues hemos hecho 3 cadenas para saltar esos 2 cuadrados verde oscuro que nos encontrábamos, y ahora nos toca hacer otros 10 puntos altos. Estamos haciendo, 10 puntos bajos. Estamos haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos altos que dimos en la fila anterior. Ahora enseguida nos encontraremos con una zona de cadenas en la que nos saltamos los cuadrados del color opuesto, del color verde oscuro. Hicimos 3 cadenas porque eran 2 los cuadrados que había que saltar, y por tanto ahora hacemos también 3 cadenas. Nos saltamos esos 2 puntos y ya nos quedarían los 6 últimos puntos bajos que vamos a hacer en cada uno de los 6 puntos altos que hicimos en la fila anterior. Y este es todo el misterio de la técnica. Lo clave, lo fundamental es saber leer el patrón. Una vez que sabemos qué nos quiere decir el patrón, el llevarlo a cabo es facilísimo. Es punto bajo, punto alto, cadenas. No hay nada más, y por tanto os animo muchísimo, si no conocíais la técnica y os está gustando el resultado, a que la practiquéis y os sorprenderéis de lo rapidísimo que llegáis a dominar la técnica. Bien, pues ya hemos terminado ya esta fila número 8. Como veis, las filas de cadenas, las secuencias de cadenas quedan en la cara de atrás, que no es reversible, por lo tanto nos da un poco igual cómo quede. Y este va siendo ya el resultado de 8 filas. Vamos a deshacer ese último cambio que hicimos, porque este punto de una fila de vuelta ya lo cerramos con el siguiente color para hacer la siguiente fila de ida, en este caso pues el color oscuro. Vamos a traer ese color oscuro con el ganchillo atravesando los 2 bucles de ese punto para cerrarlo, y vamos a ver qué nos pide el patrón en esta fila número 9. Es una fila en color oscuro, esto nos lo indica la estrella, y aquí hay 4 cuadrados en el color contrario, y por tanto haremos 5 cadenas para saltar esos 4 puntos. Aquí haremos 2 puntos bajos. Bien, hay 5 cadenas efectivamente, y aquí 2 puntos bajos, 2 puntos altos tomados 3 filas más abajo, 2 puntos bajos. Bien. Como veis, ninguna dificultad una vez que entendemos el idioma que nos habla el patrón. El patrón nos dice lo que tenemos que hacer, simplemente es saber interpretarlo. Bien, a ver si nos organizamos para que no nos estorben los hilos, que se nos había colado el hilo verde claro por delante. Así que ya estamos ahí cómodos, traemos el hilo oscuro con el ganchillo a través de los 2 bucles del punto bajo.
una cadena de subida. Si vemos que queda con holgura el color anterior, lo apretamos un poquito, no mucho, para no deformar ese lateral. Hacemos el primer punto bajo con el que empiezan todas las filas y ahora ya sabíamos lo que el patrón nos decía, pero vamos a repetirlo. Hacemos 5 cadenas para saltar esos 4 cuadrados del color opuesto. Vamos con la secuencia: 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y nos saltamos 4 puntos, que son los 4 cuadrados que nos tenemos que saltar: 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto hacemos 2 puntos bajos, nos decía el patrón, primero 2 puntos bajos y después 2 puntos altos. Bien, este es el segundo de esos 2 puntos bajos y ahora ya nos encontramos esas cadenas de color claro y 3 filas más abajo nuestros 2 puntos del mismo color oscuro en los que vamos a anclar estos puntos altos, allí 3 filas antes. Este sería el primero y este sería el segundo. Y en definitiva, y de hecho, son estos puntos altos los que nos van creando el dibujo. Saltamos por encima de las cadenas del otro color y esto es lo que nos va dando esta forma, ¿vale? Esa forma que estamos haciendo en color verde oscuro. Bien, pues nos corresponde hacer ahora 2 puntos bajos. Sí es importante que veamos los puntos altos que acabamos de dar delante de qué punto están, para que no se nos vaya cuál es el siguiente punto, que nos puede parecer a lo mejor que está más a la derecha de lo que debería estar. Hacemos estos 2 puntos bajos y ahora nos indicaba el patrón que hay que saltar 6 cuadrados claros, así que vamos a hacer 7 cadenas. Esta es la cuarta, 5, 6 y 7 cadenas. Con esas 7 cadenas nos saltamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y aquí volvemos a la misma secuencia de 2 puntos bajos, 2 puntos altos, 2 puntos bajos. Estos serían los 2 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 3 filas más abajo, vamos a anclar estos puntos altos en esa última fila del mismo color que hicimos 3 filas antes, punto alto sin tensión y otro punto alto anclado 3 filas más abajo. Y esta secuencia termina ahora con 2 puntos bajos y nos volveremos a encontrar con cuadrados que haya que saltar. Lo ponemos así en vertical para saber muy bien encima de qué punto estábamos y cuál es el punto siguiente donde tenemos que hacer estos puntos bajos. Bien, pues ahora nos toca saltarnos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas para saltar 6 puntos y nuevamente, esto es muy repetitivo, misma secuencia de 2 puntos bajos, 2 puntos altos, 2 puntos bajos. Como veis, si la estructura geométrica es relativamente sencilla, es fácil memorizarlo y no tener que estar mirando todo el rato el patrón. En el momento que tengamos un tejido largo por hacer, en el que haya muchas repeticiones, acabamos encontrándonoslo. En esta muestra solamente tenemos 3 repeticiones, pero imaginad en una manta, en un trabajo grande que vayamos a hacer en esta técnica, las mantas quedan espectaculares en Mosaic Crochet. Pues al tener que repetir muchas veces la misma secuencia, pues la aprendemos y no tenemos que estar tan pendientes del patrón. Bien, pues esta fila termina ahora con 1, 2, 3 y 4 cuadrados del color opuesto y el último punto bajo. Para saltar estos 4 cuadrados vamos a hacer 5 cadenas y al saltarnos esos 4 cuadrados del otro color estaremos ya en el último punto. 4 y 5 cadenas. Nos saltamos 1, 2, 3 y 4 y realmente anclamos ya este punto bajo en ese último que tiene tendencia a esconderse. Bien, pues ahora una cadena de subida y la fila de vuelta. Allí donde hemos hecho cadenas hacemos las mismas cadenas. Allí donde hemos hecho punto bajo y punto alto, en cualquiera de los dos vamos a dar punto bajo. Primer punto bajo, el de la estrella, que es este de aquí, que lo estaba tomando mal. Vamos a coger los 2 bucles, punto bajo, y ahora nos vamos a saltar 4 cuadrados del color opuesto, con lo cual haremos 5 cadenas y haremos 6 puntos bajos.
7 cadenas, 6 puntos bajos. Vamos a verlo ahora mismo. 1, 2, 3, 4 y 5, que son las mismas 5 que hicimos en la fila de ida. Ahora nos toca hacer un punto bajo en cada uno de los puntos bajos que habíamos hecho en la fila anterior y también en los puntos altos. Recordad que en las filas de vuelta no se hacen puntos altos, se dan puntos bajos en los cuadrados de su color, sean puntos bajos o puntos altos. Y en los cuadrados del color contrario, pues se hacen cadenas, las mismas que hicimos al venir hacia aquí. Vamos por tanto ahora a saltarnos 6 cuadrados, así que haremos 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, las mismas 7 que hicimos en la fila anterior, y ahora nuevamente 6 puntos bajos seguidos, 2 sobre los 2 puntos bajos, 2 sobre los 2 puntos altos, 2 sobre los 2 puntos bajos. Ahí estamos. Nos quedará, en cuanto terminemos esta secuencia de 6 puntos bajos, que este es el último, vendrá otra zona de 7 cadenas, así que hacemos lo mismo en la fila de vuelta, 1, 2, 3, recordad cadenas flojas, 5, 6 y 7, y nuevamente puntos bajos. 1, 2 puntos bajos, sabemos que tenemos que hacer 6, 3, 4, 5 y 6, y ahora llegamos a la zona de inicio de la fila anterior donde nos saltamos 4 cuadrados, es decir, hicimos 5 cadenas para saltarnos esos 4 cuadrados de color verde claro y el punto bajo final. Así que como tenemos que saltar 4 cuadrados, hacemos 5 cadenas y el punto bajo en el último punto, o realmente el primero de la fila anterior. Y este ya lo cerraríamos en el siguiente color, que como siempre van alternando, pues es sencillo, el siguiente color es el verde claro. Bien, pues ya va tomando cierta forma el tejido, pero bueno, vamos a avanzar un poquito, vamos a subir unas cuantas filas y retomamos para hacer un pequeño repaso. Bien, pues mirad ya qué aspecto va teniendo. Veis cómo estamos replicando exactamente la figura geométrica que tenía el patrón. Haremos un vídeo en el futuro sobre diseño de patrones para Mosaic porque tiene su aquel, tiene su gracia y tiene su porqué, qué patrones se pueden hacer en Mosaic y cuáles no. Bien, pues esta fila en color claro empieza con 4 puntos altos, 2 puntos bajos, después nos tenemos que saltar los cuadrados del color anterior, así que ahí haremos 3 cadenas y vamos a ir viendo la secuencia. Vamos a deshacer ese último cierre porque vamos a cerrar el punto bajo último de esta fila con el siguiente color, que es el verde claro. A ver si puedo coger bien los dos bucles. Ahí estamos. Y vamos a apartar este color oscuro y retomamos el color claro que vamos a subir para cerrar ese punto bajo sin tensión. Haremos una cadena para fijar ahí el hilo, giraremos el trabajo y podemos apretar un poco si quedó con holgura el color anterior. Bien, vamos a empezar esta fila como todas con un punto bajo. Y ahora ya aplicamos, una vez hecho este primer punto bajo, la secuencia que nos corresponde, que eran 4 puntos altos. Pasamos por encima de las cadenas hechas en el otro color y anclamos 3 filas más abajo este punto alto, que esto nos sirva de repaso final para esta técnica de Mosaic crochet sin flecos. Vamos a apartar esas cadenas para que nos resulte más cómodo tomar los puntos. Ahí se me iba la pinza y no iba a dar punto alto, es punto alto. Y último de estos 4 puntos altos. Bien, una vez finalizada esta secuencia de 4 puntos altos, nos corresponde hacer, vamos ahí, vamos a fijarlo bien, vamos a saber exactamente encima de qué punto estamos para no confundirnos, bien, porque ahora nos corresponde hacer 2 puntos bajos.
y esos 2 puntos bajos van a ser ahí exactamente encima de esa franja de color verde oscuro. Aquí hacemos 2 puntos bajos y ahora tenemos que saltar 2 cuadrados oscuros, así que hacemos 3 cadenas para saltar 2, 1 y 2, y en el tercero ya anclamos con punto bajo y otro punto bajo. No es sino seguir la secuencia del patrón. Y ahora nos va a tocar hacer 6 puntos altos, allí donde hicimos 7 cadenas para saltarlos en la fila anterior. Este es el tercero de estos 6 puntos altos. Estamos ya solo repasando la técnica para terminar de fijarla y viendo que cuando encontremos una X en el patrón tenemos que hacer punto alto, 3 filas más abajo. Cuando encontremos un cuadrado del color en el que estamos trabajando, como en este caso, hacemos punto bajo. Y cuando encontremos un cuadrado del color opuesto, en este caso el verde oscuro, hacemos una serie de cadenas para saltarlos. Una cadena más que el número de cuadrados que tengamos que saltar. Y como veis, insisto, esta es la única dificultad de la técnica. Tal vez es el estar pendientes de esas secuencias para no confundirnos y reproducir exactamente el patrón geométrico que queremos plasmar en el tejido, que queremos trasladar desde el patrón hasta el tejido final. Y como os decía, esta secuencia que estamos haciendo, este patrón geométrico para una muestra, para aprender la técnica, pues es un patrón muy sencillo, pero se pueden hacer patrones mucho más complejos para hacer figuras geométricas realmente complicadas en cuanto al aspecto, no en cuanto a la ejecución de la técnica, que como veis es sencillísima. Bien, pues seguimos con esta fila dando puntos altos, 3 filas más abajo, ahí donde el patrón nos lo indica con una X y donde nos indica que hay cuadrados del color claro, que es el que estamos trabajando en esta fila, hacemos punto bajo, 2 seguidos. Ahora vienen en el patrón 2 cuadrados oscuros, así que saltamos con 3 cadenas y nuevamente 2 puntos bajos que corresponden a 2 cuadrados de color verde claro. Vamos a consultar el patrón y nos dice que ahora nos queda hacer 4 puntos altos, 3 filas más abajo, punto alto, ahí, punto alto, 2, 3 y 4 y finalizaremos esta fila con un punto bajo normal en el último punto. Ahí sacamos el ganchillo por delante, concluimos este cuarto punto alto y anclamos y terminamos la fila con punto bajo en el último punto de la fila anterior, que está ahí arriba, no te escondas, ese es. Ahí te pillamos y hacemos punto bajo. Cadena de subida para afrontar la vuelta, la fila de vuelta, en la que empezamos con un punto bajo y después ya sabemos qué tenemos que hacer. Aquí que hemos dado puntos altos en la fila anterior, vamos a hacer puntos bajos. 4, puesto que hicimos 4 puntos altos al terminar la fila anterior, empezamos esta con 4 puntos bajos. ¿Qué nos vamos a encontrar después? Pues nos vamos a encontrar punto bajo, 2, con lo cual hacemos también 2 puntos bajos, y ahora nos vamos a encontrar con 3 cadenas, 1, 2 y 3, las mismas que hicimos en la fila anterior, y nuevamente viene una secuencia de puntos bajos, 1, 2, podemos voltear para chequear, este sería el tercer punto bajo que se resiste, 4, 5, estamos dando puntos bajos donde dimos puntos bajos o puntos altos en la vuelta anterior, 7, 8, 9, igual he perdido la cuenta, creo que eran 10, exacto, 9 y 10, y ahora 3 cadenas para saltar esos 2 cuadrados de color verde oscuro y comenzamos una nueva secuencia de 10 puntos bajos, ahí donde dimos punto bajo o punto alto en la fila anterior. Aquí vamos a dar 6 más 4, 10 puntos bajos seguidos. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llegamos nuevamente a una zona de 3 cadenas, lo mismo hacemos en esta fila de vuelta, 3 cadenas y otra vez una secuencia de puntos bajos. Esta vez va a ser más corta porque estamos ya terminando y van a ser 6 puntos bajos. Este es el tercero. 4, 5 y 6 y el último punto bajo en la última columna, como siempre, para cerrar esta fila. Ahí ya cerraríamos con el color oscuro para terminar el trabajo. Yo lo terminaré ahora ya fuera de cámara para que podamos ver el resultado final, pero fijaros, con un patrón tan sencillo, eligiendo bien los colores que contrasten bien, qué bonito contraste hacen. Y simplemente, bueno, pues me queda hacer esas 2 filas en color verde oscuro que ya están aquí hechas para rematar el trabajo. La verdad es que me encanta el Mosaic Crochet, me encanta la opción que tenemos de no usar flecos, así que espero que os haya encantado también a todos vosotros y vosotras. Mil gracias por hacerme tanta compañía y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo en Universe Crochet. ¡Hasta pronto!